Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 14. Dice así la palabra de Dios. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparase lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Son las palabras de nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos en el aposento alto antes de ser entregado y morir en la cruz y resucitar. Hoy seguiremos nuestro tema de escatología general. Hemos empezado algunas semanas atrás a estudiar el tema de escatología general, que estamos viendo dentro de los temas de escatología en la escuela dominical. Y hemos hablado tanto del día del Señor como del reino de Dios o el reino de los cielos. Y decíamos que el día del Señor es aquel concepto que se encuentra en el Antiguo Testamento, donde la Biblia dice que habrá un día en que Dios mismo se revelará y traerá juicio sobre los enemigos de Dios, incluso sobre su pueblo. Y vemos que escatológicamente esto también se cumplió con el pueblo de Israel, pero que las profecías anuncian algo más grande, algo más allá en el futuro. Y también nos habla el Antiguo Testamento de una promesa mesiánica, de un Mesías, un libertador que vendría y que se cumpliría en la figura de nuestro Señor Jesucristo. Pero Cristo vendría, nacería en Belén de una virgen, Dios mismo se encarnaría y nacería como un hombre y moriría en una cruz. Pero también vemos que en la Biblia, tenemos que entender esto, la revelación es progresiva. Entonces en el Antiguo Testamento se nos habla, como os decía, del día del Señor y de ese reino mesiánico. Cuando vino el Señor Jesucristo, dijo: el reino de los cielos, como hemos visto anteriormente en la escuela dominical, el reino de los cielos ya está entre nosotros, entre los creyentes, los que han creído en Cristo, ya son ciudadanos del reino. Pero habrá una consumación de todo esto. Hablábamos del ya, pero todavía no. Vivimos como ciudadanos del reino, pero vemos que todavía estamos en un mundo caído, lleno de pecado, vemos dolor, vemos enfermedad. Entonces hay una expectativa, una esperanza cristiana sobre una consumación de ese reino, sobre un momento puntual en que el reino se manifestará. Y aquí venimos a nuestro tema de hoy. Habiendo visto estos dos conceptos del día del Señor y del reino de Dios, que entendían perfectamente los judíos de la época de Jesús, llegamos a un concepto que es puramente cristiano, que es el de la segunda venida de Cristo. Esto ya estaba en las profecías, pero ahora que nosotros tenemos esta revelación completa que es la Biblia, entendemos que Cristo vendrá por segunda vez. Vino la primera vez como un niño, nació, se hizo hombre y murió en la cruz por nuestros pecados. Pero ahora vendrá, y de una forma diferente, por segunda vez. ¿Cómo lo sabemos? Pues la Biblia misma nos lo dice. Las mismas enseñanzas del Señor Jesucristo están llenas de esta promesa de una segunda venida. Lo vemos en las parábolas mismas. Hay muchas parábolas que nos anuncian esa segunda venida de Cristo, ese regreso del Señor Jesús. Voy a mencionar dos. Una es se encuentra en Mateo 13, que es la parábola del trigo y la cizaña, cuando se nos dice que vendrá un juicio y separará los malos de los buenos, o los hijos de Dios de los impíos. Entonces vemos ahí una idea de que habrá un momento que vendrá un juicio parecido a lo que veíamos sobre el día del Señor, en que Dios mismo vendrá y traerá a juicio las
las obras de los hombres. Y también hay otra parábola todavía un poco más, también que nos habla de una segunda venida, o intuimos ahí, bueno, el Señor lo dice claramente al final de la parábola, es la de las 10 vírgenes, donde vemos a 10 vírgenes que están que son precavidas y están esperando la venida del novio, y otras 10 que son descuidadas y no han llenado sus lámparas, y cuando llega el novio las encuentra que no están preparadas y quedan fuera de las bodas. Y les dice, no sabéis en qué momento vuestro Señor vendrá. O sea, vemos claramente la alusión a una segunda venida del Señor Jesucristo. Pero no solo los evangelios nos hablan de una segunda venida de Cristo. Todas las cartas de Pablo están llenas de este anuncio escatológico, de un retorno de nuestro Señor Jesucristo. Hay un texto muy conocido de Pablo, que es Primera de Tesalonicenses 4. Vamos a leer el versículo 16, que dice así: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. En los textos de Tesalonicenses nos hablan en algunos pasajes sobre esta segunda venida de Cristo, pero no solo Tesalonicenses, es que Pablo siempre apunta a que somos ciudadanos del reino, siempre está viendo está pensando de esa forma escatológica. Basta verlo también en una carta como Primera de Corintios, que es una carta exhortativa. Pablo empieza en 1 Corintios 1:7, por ejemplo, habla de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo en un futuro glorioso. Y termina la carta con la famosa o la conocida exclamación cristiana que dice: Maranata, Cristo viene. Entonces vemos esa tendencia en la literatura paulina. Hay 3 palabras que se encuentran en el Nuevo Testamento para referirse a la segunda venida de Cristo. 3 palabras en griego. Cuando aparece no aparece la frase segunda venida propiamente, sino que nos habla de manifestación, de regreso, de revelación, de retorno, vendré otra vez, dice el Señor Jesucristo. Entonces las palabras que normalmente aparecen en el griego son 3. Una es parusía, que se refiere a la presencia de un rey. En el griego se usaba para hablar de cuando aparecía la presencia de un emperador, de un rey, de alguien majestuoso, importante. Entonces nos sugiere la revelación la presencia que se mostrará de Cristo en un momento de alguien que vendrá como alguien importante, poderoso. La otra palabra es Apocalipsis, que la conocéis bien por el libro de Apocalipsis, que quiere decir revelación. Eso es lo que quiere decir. ¿Qué quiere decir esta palabra? Que Dios se revelará tal cual es. Se revelará como es. Dios es Dios, los hombres son hombres. Dios es poderoso, es majestuoso y lo mostrará a los hombres. Y eso es la palabra revelación. También hay otra palabra que es epifanía, que quiere decir manifestación. Dios, lo que se podría pensar con esta palabra es que Dios, y según los contextos en los que aparece, se manifiesta lo que podríamos decir que está escondido o que no se ve, se manifestará y mostrará las bendiciones que Dios traerá al hombre. Y bueno, pues vemos estas 3 palabras: parusía, que es la presencia de Dios; Apocalipsis, que es la revelación de Dios; y epifanía, que es una manifestación de Dios. Y con esto nos hacemos una idea de cómo será esa venida de Cristo en poder y gloria.